Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. ¿Qué tal, amigos? Estoy en casa. Estoy en la iglesia católica y me siento sumamente feliz. En esta serie de programas estamos compartiendo mi proceso de conversión a la fe católica. Y estoy tratando de compartir con ustedes, amigos católicos y amigos y hermanos también evangélicos, cómo se dio este proceso de conversión a la fe católica. He tratado de clarificar anteriormente que no se trata de que estuviese perdido, ni mucho menos. Se trata de que el Señor me llamó para que yo tuviera acceso a la plenitud de la fe que resguarda a manera de depósito la Santa Iglesia Católica. Y estoy tratando de llamar a la atención y al corazón, a la conciencia de mis hermanos católicos y también de mis hermanos evangélicos. A mis hermanos católicos para que comprendan, tengan conciencia de lo maravilloso que es estar aquí en esta iglesia, el gran beneficio, la gran bendición que tenemos nosotros de estar en contacto con ese depósito de la fe y con todo el poder que Jesucristo delegó a la única iglesia que fundó hace 2000 años. Y a mis hermanos evangélicos quiero compartir con ustedes. Quiero ser franco, porque todo diálogo ecuménico tiene que darse en un ámbito de franqueza. No es cierto eso que dicen otras personas, que para dialogar de manera ecuménica uno tiene que dejar de ser lo que ha sido. Uno tiene que transar, uno tiene que obviar. Eso no es cierto. No, porque así no puede haber diálogo ecuménico. Porque no es un diálogo, no sería un diálogo franco y sincero. Sería un diálogo hipócrita. Entonces, si quiero dialogar con ustedes, pues abro mi corazón y les digo de verdad lo que creo, lo que he venido a creer, lo que he descubierto en la palabra de Dios, lo que me ha revelado el Espíritu Santo, porque lo que he hecho es hacerle caso al Espíritu de Dios, tal como ha estipulado la Iglesia en el documento que habla sobre el misterio de Iglesia en el Vaticano II, Lumen Gentium número 14, que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu Santo que la Iglesia católica es necesaria para la salvación y rehusar entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse, porque no está ejerciendo su conciencia, no está actuando en línea con lo que le ha revelado el Espíritu. Claro está, no fue tan fácil, me resistí. Por mucho tiempo me resistí. Esto fue un proceso de poco más de 4 años. 4 años a través de los cuales yo resistí la voz del Señor. ¿Por qué? Porque tengo que reconocerlo. No me iba mal. Estaba bien. Tenía un futuro ministerial prometedor. Y a la corta edad de 33 años, ya enseñaba teología en el seminario de nuestra denominación. Me sentía realizado. Y era en ese proceso, era en ese momento donde me sentía, donde me sabía realizado, que el Señor comienza a llamarme. Comienza a mostrarme cosas en su palabra. Cosas, verdades de fe, que me fueron llevando y conduciendo a donde estoy ahora. Por eso digo, estoy en casa y me siento tranquilo. Bueno, hemos estado platicando sobre estos temas con los cuales tuve que lidiar en mi proceso de acercamiento a la fe católica. Y les estaba hablando en el último programa acerca del criterio de autoridad. Descubrí que para acercarme a la Biblia y entenderla y no ser parte de un... Y descubrí que ese criterio de autoridad era apostólico. El criterio de autoridad para entender la Biblia no es bíblico, es apostólico. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles: el que les escucha a ustedes, me escucha
a mí. Lucas capítulo 10, versículo 16. Por eso establece el Espíritu Santo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Ese es el criterio de autoridad, apostólico. Entonces yo tengo que referirme a una iglesia que sea apostólica. Una iglesia que tenga, una iglesia que sea dirigida, ilustrada por los sucesores de los apóstoles. Estamos hablando además de sucesión apostólica, que tenemos claramente estipulado también en 1 de Timoteo, capítulo 4, y en Hechos, capítulo 6. La sucesión apostólica nos garantiza que continuamos beneficiándonos de esa tradición apostólica. Y podemos estar seguros entonces de que esa interpretación, de que esa fijación de los dogmas de la verdad de fe es cierta y es verdadera. Porque el Señor prometió el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo iba a conducir a la verdad completa. Todos los versículos que hablan del Espíritu Santo en San Juan capítulo 14, 15 y 16, son 7 versículos, apuntan a esa única verdad. El Espíritu Santo nos llevará, nos conducirá a la verdad completa después de Cristo partir. O sea, hay más revelación que mostrar y esa revelación se le es dada a la iglesia y la iglesia la comparte y de hecho la ha compartido con los fieles durante los pasados 2000 años. De manera que me di a la tarea de buscar un texto, tan solo un texto, una frasecita, una palabrita, cualquier cosa en la Biblia que me mostrara que la Biblia era la columna y el fundamento de la verdad. Solo la Biblia. Pero ¿sabes lo que encontré? Es que uno siempre se encuentra con la iglesia que escribió la Biblia. Me encontré con 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. Porque la iglesia, según Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, es la plenitud de Cristo. Porque según Efesios capítulo 3, versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Santo sigue revelando. Claro, uno de los cuestionamientos con los cuales me habían instruido a mí, como cristiano evangélico protestante, específicamente pentecostal, era: la tradición es mala. Esas interpretaciones que hacen los católicos de la Biblia, no las nuestras, sino las de los católicos, es tradición. Y la tradición es mala, la condena el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 3. El Señor condena las tradiciones de los hombres como tradiciones humanas y encontradas con la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto, sacado fuera de contexto, que sirve de pretexto para decir a cualquiera lo que le dé la gana. Pero el Señor no está hablando de una tradición del Espíritu, proveniente del Espíritu. El Señor está hablando de una tergiversación total, cabal, superflua de la verdad divina. El Señor está hablando de la tradición, de una tradición que se habían fijado los judíos, que decían que yo tengo el deber de sostener a mis padres. Eso sí, se deriva del 4º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero si yo tomo mis bienes y los consagro al templo, ya esos bienes consagrados al templo, yo sigo beneficiándome de ellos. Pero nominal, formalmente hablando, han sido consagrados al templo. Si mis bienes son consagrados al templo, yo no tengo por qué tomar de esos bienes para ayudar a mis padres, sostenerles. Eso era una tergiversación malévola del 4º mandamiento. Ese tipo de tradición el Señor lo tenía que condenar. Pero no toda tradición es condenable, porque hay una tradición que viene de Dios. La tradición apostólica, por ejemplo, es de Dios. Por eso, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, el apóstol alaba a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquella iglesia había permanecido firme en las tradiciones que han recibido de ellos los apóstoles. Y el apóstol clarifica en el mencionado texto que esa tradición se ha dado a ellos, se les da a ellos oralmente o por carta. La palabra es
tradición.